a otro joven destacado de él por poner justamente en evidencia cada caso, cada ocurrencia. Me refiero a un fotógrafo, Geo Fernando, Geo Gusuco. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa esta mañana. Buenos días, gracias por permitirme estar acá, ¿no? De hecho, cuando me dijeron hablar de la fotografía, inmediatamente quise mirar un poco la historia y mirar, dice acá, desde 1842, algún histórico, Maximiliano Danti, don Eugene Maunori y don Rafael Castillo, algunos de los pioneros. ¿Cómo es el tema de la fotografía? Va desarrollando hitos y marcando la historia, ¿verdad? Al margen de que las tecnologías vayan evolucionando. Hay una característica con la fotografía, es de que la fotografía, digamos, es un registro real. Anteriormente tú tienes registros escritos, tienes pinturas, que son interpretaciones de la realidad. La fotografía también tiene un poco de interpretación, pero básicamente tú lo que es realidad. Entonces, históricamente es más fiable que digamos, una crónica, ¿no? Cierto, él dice que una foto habla mucho más que 1000 palabras, ¿no? Podemos escribir un artículo amplio y resulta que una muestra, digamos, visual, llámese la fotografía en este caso, puede expresar digamos, la pose de la persona o del caso o del hecho o el color. Bueno, ahora hablamos ya de colores. En el inicio no había colores, ¿no? Claro, la fotografía básicamente era blanco y negro, de ahí se generaron varios métodos para lograr el color, ¿no? Hubo hasta un experimento que era la triple, se tomaban 3 fotografías con diferentes filtros y esas 3 fotografías se fundían para lograr una fotografía a color, antes que existiera la película color, ¿no? Yo recuerdo todavía, amables oyentes y Fernando, que me tomaron alguna vez una foto en un cajoncito y luego colocaban la mano por dentro de una manga para trabajar la foto. Realmente hablando hace, digamos, varios años. Ya tengo 50 años. Tengo 50 años, esto debe haber sido hace unos 44, 45 años, donde era pequeñito. Sí, yo no había nacido. Tú todavía no existías, por eso, por eso me refiero que estoy hablando con jóvenes. Sí. Pero les estoy contando más o menos cómo era, ¿no? Y por ahí he encontrado todavía una foto mía blanco y negro. De hecho, el tiempo ha cambiado, el negocio también ha evolucionado en la fotografía. Sí. Es un negocio distinto ahora. Claro, en verdad, digamos, anteriormente ni siquiera era asequible para una persona común tener una cámara. Después, bueno, con las cámaras compactas de antes, uno ya podía tomarse fotos en casa. Después existen hasta cámaras desechables. Es otra cosa, la gente va ya antes. Un fotógrafo era alguien que te tomaba la foto, simplemente. Ahora, si tú quieres ser fotógrafo, tienes que tener un nivel muy superior al que alguien podría conseguir en su casa, ¿no? Porque si no, ¿para qué te van a contratar, no? Eso es la pregunta que iba a hacer Fernando. Porque ahora todos toman fotos. Del BlackBerry. Que es un fotógrafo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Diferenciar, porque cualquiera puede tomar fotos. Ahora tienes el BlackBerry o tienes una cámara que por ahí puedes comprarlo económicamente, no es muy caro. De una computadora, en fin, hay muchas formas, pero ¿en qué se marca, en qué puede estar la diferencia para el profesional fotógrafo en esta época? Mira, básicamente uno tiene que dominar la técnica, ¿no? Pues, sea por cuenta propia o estudiando, pero según mi opinión, cada fotógrafo debe ser bueno en su área respectiva. Digamos, si yo soy un fotógrafo de comidas, que no lo soy, pero yo debo dominar la comida en sí, cómo reacciona la comida a la luz, qué es lo que la persona quiere ver en la comida. Entonces es saber la materia de estudio más que la técnica fotográfica, ¿no? La materia de estudio más que la técnica, ese era el por qué. Claro, porque el por qué puedo sacar esta foto, para qué. O sea, vas allá de una imagen, lo vas proyectando hacia un fin, digamos, hacia un objetivo mayor. Vamos a poner el ejemplo.
una buena foto a un candidato medio, ¿lo puede mejorar? ¿A un candidato? A un candidato, a un político. Ah, ya. Bueno, en mi caso yo tengo dos especialidades, que es dos cosas que especializo, que es fotografía de niños y retratos de personas normales, pero digamos, cuando tú trabajas con un político, la idea no es de que la foto salga, o que el político te salga guapo, ¿no? O que te salga bajito de peso, aunque algunos lo necesitan, ¿no? La idea es qué transmite el político. O sea, tú quieres un político que sea, digamos, cercano al pueblo, tienes que darle esa actitud, tiene que mostrar cierta humildad, cierta cercanía. Pero si tú lo tienes como si fuera un modelo, o sea, al contrario, se va a distanciar de su público, ¿no? Y es un poco eso, saber cómo trabajar a la persona para que de alguna manera tú lo veas y parezca que es una persona cercana a ti, ¿no? Ahora, este tema de trabajar con tu especialidad con los niños me parece sumamente interesante porque por muchas razones, ¿no? Primero porque estás registrando a alguien que mañana va a tener toda una historia, pero por otro lado, lo inquieto, lo bello, el niño llora o se ríe o es travieso, en fin, todas estas cosas que se dan. Digo, hay que tener también entonces un poco de pasión por ciertos temas, ¿no? En la fotografía. Como te digo, cada fotógrafo tiene que de alguna manera sentirse más cercano a su especialidad que a la fotografía misma. Porque, ¿qué es lo que pasa, digamos? Uno hace algo por dinero, y lo he visto, hay fotógrafos que se dedican a trabajar con niños, pero de alguna manera se alteran con los niños. Entonces, digamos, tú estás estresado, así seas la mejor persona del mundo y quieras trabajar quieras hacer un buen trabajo, si tú tienes ese estrés contigo, se lo vas a transmitir al niño. Vas a salir chancando a los pobres niños. Ahora, la pregunta sería, ¿es negocio todavía poner un centro de fotografía? ¿Es un buen negocio todavía estudiar fotografía? Claro, hoy en día con todos los equipos que existen, mira, hasta el celular más chanchito, más baratito, tiene una cámara. Yo recuerdo, perdóname, hubo una época, sí. Fernando, recordarás, cuando empezó a salir las fotografías a colores, pues varias empresas instalaron locales importantes y se hacía pues la impresión de rollos todavía, pero a colores al fin. Y hubo gente que hizo negocio. No hables de rollos, Rómulo, por favor, no hables de rollos. Estoy hablando de rollos de las cámaras fotográficas anteriores, ¿no? A eso me estoy refiriendo. En ese momento fue un buen negocio. De hecho, que han tenido que ir mejorando seguramente para poder mantenerse en el mercado. Lo que pasa con los centros de revelado es de que la única forma que tú tenías para ver esas fotos era revelarlas. No había otra. Tú tenías tu rollo en tu cámara y tenías que revelarlas. Actualmente eso no, o sea, tú tomas la foto y ya desde el momento que agarras la cámara ya puedes ver la foto. La puedes subir a tu Facebook, la puedes bajar no la puedes subir a internet, puedes hacer un montón de cosas sin necesidad de tenerlas impresas. Es más, es difícil que alguien te lleve su maleta con su álbum mostrándote las fotos de su último paseo. Mientras que uno saca su celular y te muestra todas las fotos que quiere, ¿no? Exacto, ¿qué tal cambios? Lo que sí, los centros de revelado han tenido que cambiar un poco. Antes, digamos, el producto popular era tu foto, no me acuerdo qué tamaño tenía, pero era más pequeño que el Jumbo, ¿no? Después cambiaron al Jumbo, el producto popular era sacar fotos de ese tamaño. Actualmente los centros de revelado ganan más por hacer impresiones grandes, porque es donde tú al final no quieres tener 200 fotos impresas, pero quieres una foto grande para tu casa, ¿no? Entonces, han tenido que adaptarse. Claro, pero sí, muchos han tenido que cerrar y en verdad no es algo popular. Antes todo el mundo revelaba, ahora hay gente que, principalmente los jóvenes, no revelan. Ya no revelan, es verdad. Claro, ahora Rómulo, hablemos del tema, por ejemplo, de la importancia de la imagen de una foto. ¿Es mejor hacer una buena fotografía y demorarse haciendo esta buena foto o no hacer ninguna foto? Porque ahora hay ponencias, por ejemplo, alguien que va a hacer una ponencia, hace ponencias con solamente imágenes. Ya no hace letras, no pone letras, solo eso son imágenes. Sí, es una vende mucho. Es una buena pregunta que lo vamos a dejar porque nos conteste Fernando, pero vamos a preguntar a la periodista Madeleine Zafra, a ver, ¿cómo ve el tema de las fotos? Ella también toma bastantes fotos, he visto, y desarrolla su álbum. A ver, estamos aquí conversando con Fernando, un especialista en la fotografía.
¿Qué le decimos a Fernando? Muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú. En estos momentos me siento feliz y contenta de poder estar con un gran artista. Si bien es cierto, las fotografías demuestran un lado de nosotros, ¿no? El lado artístico, el lado cómo podemos plasmar en una fotografía. Muchas veces una fotografía dice más que un texto, ¿verdad, Fernando? Claro. Y nosotros ahora no estamos viendo, nuestros queridos amigos no lo ven, porque no estamos en el programa de televisión. Más pero luego lo van a ver en el Facebook. Pero sienten lo que nosotros queremos demostrar a través de una fotografía. Nosotros, por ejemplo, los medios escritos, trabajamos mucho con ustedes los fotógrafos. Vemos el lado o visualizamos a través de ustedes nuestras notas. En verdad, yo trabajo muy poco con lo que es prensa. Sí, ¿no? Yo trato siempre de trabajar más a nivel personal con las personas a las que fotografío. Trato de hacer una conexión. No soy de la persona... No, bueno, lo he hecho, pero no es mi especialidad tomar fotos de eventos que pasan a metros míos, ¿no? Siempre trato de alguna forma influenciar en... Entonces, la fotografía que tú utilizas o la profesión que tienes como fotógrafo es entre tú y yo. Sí. No, es un... Personalizado, claro, especializado. Él ha hablado, por ejemplo, de los niños. Pues. Qué bueno. Él ha hablado de la especialización, una de ellas de fotografiar a los niños, ¿no? Y justamente nos hablaba del tema del estrés, o sea, del por qué puede salir una buena foto o cómo puede resultar, en todo caso, a partir del estado de ánimo del propio fotógrafo. Sí, yo quisiera que me comentes algo, Fernando. ¿Qué momento muy difícil te ha tocado con los niños? Seguramente que tendrás alguna experiencia de querer haber perdido de repente un poco la paciencia con los niños y volverte a enfrascar en su mundo de ellos. ¿O se perdió las fotos que tomaste? No, eso, nunca perdí una foto. Tengo un sistema así de reserva que yo automáticamente una fecha tomo las fotos y todo ese registro en bruto lo tengo duplicado 3 veces para, ¿no? El día que un papá me reclame porque perdí la foto de su hijo, ese día mi negocio va a sufrir, ¿no? ¿Y tienes en el otro lado, tienes novias a quienes tú haces fotografías? ¿Fotografía de matrimonios? Sí. Digamos, cuando yo comencé, y digamos, comprarse una camarita como las que tengo ahora, que ahora es mucho más barato, tenía que usar esa cámara, así que hice de todo. O sea, he hecho fotografía de comida, matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente no hago, ¿no? Pero sí, anteriormente he hecho y ha sido una de las experiencias más, no sé si bonitas, pero sí te cuento, yo he tenido trabajos en donde he comenzado a fotografiar desde preparar la sesión a las 3:30 de la tarde y he acabado a las 5:30 de la mañana en mi casa, ¿no? Prácticamente sin parar, sin poder irme a un sitio a comer, o sea, comiendo mis barritas de cereal, ¿no? Con una botellita de agua, ¿no? Ha sido bastante pesado, ¿no? Bueno, es una experiencia interesante. Un joven emprendedor, amables oyentes, Geo Fernando Yuguzuku, estamos conversando con él, estamos tratando de bombardearle aquí de inquietudes, de preguntas, de curiosidades. Vamos a preguntarle a una empresaria, a la directora del Instituto Gamarra, que también obviamente toma fotos, pero vamos a pedirle la opinión o el comentario de ella frente a la conversa que estamos desarrollando con Geo Fernando. Rómulo, buenos días a los panelistas y buenos días también a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de las ondas de Radio La Luz 380, ¿no? 1080 AM. Un saludo muy grande, un gran inicio de semana. Yo tomo fotos pero con el celular, ¿no? Nada a nivel profesional. Justamente sobre lo que comentaba él, a veces el fotógrafo es el que trata de plasmar la emoción, el sentimiento, ¿no? O lo que se lleve a cabo. Pero detrás de esa cámara, como él dice, hay una persona que no se divierte, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio, todo el mundo está que se divierte, baila, toma todo lo que sea, y el fotógrafo es el que menos se divierte. ¿Cómo es eso un poquito? ¿Acostumbrarse? ¿No da ganas, aunque sea, ponerse a bailar un ratito? Si ves todo el mundo baila. O también se divierte, pero se divierte también tomando las fotos. Va a depender mucho de la persona, porque conozco
conozco fotógrafos que se divierten haciendo varias cosas. Por ejemplo, conozco fotógrafos, para mí, por ejemplo, tomar un concierto no es algo divertido. Yo disfruto viendo el concierto, pero estar en ese momento tomando fotos, lo que menos pienso es en divertirme porque estoy cuadrando, ¿no? Las tomas, ¿no? Va a depender mucho de cómo se maneje. Digamos, en el caso de matrimonios, para mí era estresante. Tú no tomas ese momento en que justo le da los aros y estás frito, ¿no? Ya fuiste. Es algo que media hora antes estás pensando en esa toma y tú no sabes si la ceremonia va a variar por ahí un poco, ¿no? O si va a ser la misma. O sea, para yo trabajar en fotografía de matrimonios, que bueno, no hice por mucho tiempo, me la pasé viendo videos de matrimonios, porque tú ves la ceremonia en un sitio, en una iglesia, con un sacerdote, y es diferente a otro sitio, ¿no? Entonces había que ver eso, ¿no? ¿Y cuál es lo divertido entonces de este negocio? ¿Cuál es la parte divertida? Te digo, por lo menos para mí, yo he crecido en negocios, o sea, mi familia materna tenía dulcería, una bodega, ¿no? Mi familia paterna tiene un restaurante, ¿no? Que es donde vivo actualmente, entonces siempre he estado vinculado a gente. Entonces, básicamente, lo divertido para mí es interactuar con gente, ¿no? La parte fotográfica todavía me estresa un poco, principalmente yo me preparo horas antes, pero cuando trato de estar frente al lente, trato de conectarme con la persona, y como digamos, ya he estudiado tiempo atrás qué es lo que voy a hacer, ver de 5 cosas que voy a hacer, tengo 100 opciones, digamos que me puedo desestresar un poco. O sea, no es que sea un poco improvisado, o sea, si ocurriera que no tienes la oportunidad de prepararte horas antes, ¿qué pasaría? Básicamente, por ejemplo, con el tema de niños, es algo que, digamos, yo hago años y hago todas las semanas, entonces, digamos que ya el estrés pasó. Ya sé más o menos qué actitud puede tomar un niño, o sea, desde uno muy tímido hasta uno muy inquieto, entonces me puedo preparar a eso. Hay casos específicos en donde yo no me puedo desenvolver bien. Te digo, por ejemplo, con gerentes, pero altos, grandes, donde yo tomé fotos a un gerente de una de las compañías de telefonía, de las dos más grandes, no voy a decir cuál, y sí era un poquito estresante porque es una persona que es demasiado arriba, ¿no? O sea, un gerente general. ¿Qué era lo que tratabas de captar, por ejemplo, con él? No, el problema no era para captar. El problema es, normalmente yo puedo trabajar con alguien y es un contacto personal. Yo trabajo contigo, entonces te hablo, te converso, sé de alguna manera cómo guiarte sin estresarte a ti. Pero con alguien que tienes ese cargo tan alto, tú no sabes exactamente cómo conectarte con él. No sabes, digamos, que si tu lenguaje lo va a molestar o no, porque es una persona que de alguna manera se desenvuelve en otro ambiente, ¿no? Y está acostumbrada un poquito a que sus empleados son un poquito abajo. Entonces, tú lo atacas tan directamente, le hablas de una forma tan coloquial y es un poquito tocado como ¿no? Con los deditos, ¿no? Bueno, bien, Fernando, ¿por vocación o por profesión la fotografía en tu caso? ¿O las dos cosas? Ha sido, digamos, si me preguntan cuando era joven, digamos que yo no era una persona tan interesada en fotografía. A mí me gusta el video. Yo he hecho edición de video, producción de video de cuando tendría 14 años, ¿no? Es algo que yo hacía proyectos en el colegio de video. Un poco de que cuando terminé el colegio y bueno, tuve que ver la manera cómo sostenerme un poco. Yo opté por hacer video, por hacer producción, edición, y de alguna manera mi negocio fracasó a los años, ¿no? Y ahí fue cuando opté por la fotografía como una salida, con algo que, digamos, sabía, y con algo que, digamos, me gustaba, con algo que podría manejar, porque cuando yo hacía producción de video era mucha gente y, digamos, era complicado a nivel logístico y a nivel legal, porque tú trabajas con una empresa y hay muchos factores. Entonces, fotografía era algo que yo podía dominar solo, ¿no? Podía trabajar solo.
Y digamos allí, durante una época era el que hacía de todo. Actualmente trato de enfocarme en lo que me gusta y de alguna manera yo siento de que lo que yo hago específicamente es diferente a lo que otro fotógrafo hace, ¿no? Muy bien, marcando la diferencia. Es un emprendedor dedicado al negocio de la fotografía, al desarrollo de la fotografía, marcando la diferencia, nos ha dicho Diego Fernando en esta mañana. Te agradecemos por acompañarnos y contarnos un poco esta parte del emprendimiento en la fotografía. Muchas gracias por invitarme. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir conversando sobre los temas de las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas.